La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Platicar sobre temas desgraciadamente difíciles, pues fue una semana convulsa en materia de seguridad, en materia de violencia. Se destapa el caso, bueno, vuelve a resurgir el caso de Tlatlaya después de unos meses, en el que sucedió esa tragedia, ese exterminio asqueroso del ejército. Está el caso de los normalistas en Guerrero, está también la captura del H. Beltrán Leiva, que estaba vinculado al Partido Verde Ecologista de México, también hay que decirlo. ¿Al PAN? El Partido Verde Ecologista de México, por lo pronto, era operador del H, esta persona vinculada al Partido Verde Ecologista de México, que no apareció en los medios de comunicación. Está también el tema, Zacatecas también no se puede quedar fuera, desgraciadamente, de estos temas de violencia, de seguridad. Está el caso de un compañero del gremio periodístico, que desgraciadamente sufrió un ataque en su casa en esta misma semana. Están los datos de la ENVIPE, de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, en donde desgraciadamente no son muy alentadores los datos de la ENVIPE. Zacatecas figura entre los 6 estados con el incremento más alto en índices delictivos de 2012 a 2013. Entonces, una semana, digamos, convulsa, ya lo decía, sí, difícil para abordar, tiene muchas lecturas cada uno de los datos, cada uno de los acontecimientos, de los hechos, que vale la pena ponerlos en la mesa, ¿no? Porque primero las damas. Pues bueno, esto otra vez el infortunio para el país, de que la línea divisoria, decíamos citando a Gustavo Esteva, quien tuvimos recientemente en Zacatecas, se difumine esa línea divisoria entre las instituciones y la delincuencia, ¿no? Este caso de Tlatlaya, que sale a la luz pública con una lectura totalmente diferente y desafortunada, de que fuera una ejecución a manos de elementos del ejército, estas muertes, y que además hay organismos internacionales, el Human Rights Watch, que hace además una lectura también grave de un presunto doble encubrimiento de esto, en tanto que se responsabiliza a tres soldados que son sujetos a proceso, y otra vez las cabezas. ¿Dónde está la cabeza? ¿Quién da la orden, no? Y empieza a haber también se rompe esta disciplina, digamos, del ejército, de mando y obedece. ¿Tú crees que se rompió la disciplina? No, me refiero a que empieza a haber inconformidad en las filas de los soldados, a decir, esto es injusto, ¿no? Aquí hay algo más, que ya por ahí hoy se menciona en la Jornada Nacional, la participación como un elemento fundamental, o que sería el que habría dado la orden, un coronel al que están señalando, ¿no? Entonces, lastimosamente, México sigue inmerso en esta ola de violencia que se ha tratado de aplacar mediáticamente, pero que brinca por todas partes de las maneras más horrendas, como esto que tuvimos en Guerrero también, sí, estos jóvenes, que es un caso desafortunadísimo, ¿no?, que suceda en el país. Sí. 43 desaparecidos, además otra vez volvemos al tema, ahora interviene la policía local, municipal, ¿no? Pues yo le daría varias lecturas, pero me evocaría dos. Es la lectura que tiene el abandono oficial que tienen estos dos casos, los casos de Guerrero, los asesinatos, las desapariciones, y el caso de Tlatlaya, ¿no? Donde no hay mucha participación ni siquiera del secretario de Gobernación ni del presidente. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto cancela una gira a Guerrero por cuestiones de clima, me imagino del clima de violencia. Y el otro lado es el caso del Politécnico,
¿no? El caso del Politécnico, que por fortuna los chavos toman la bandera, participan, obviamente por una causa justa desde mi punto de vista, pero que recibe una atención oficial mucho más inmediata, ¿no? Y extraordinaria, y extraordinaria, ¿no? Es común. Cuando habíamos visto un secretario de Gobernación que saliera al movimiento, ni siquiera con el movimiento magisterial se dieron esas circunstancias. Me imagino que es porque el movimiento estudiantil puede ser el vínculo entre todos estos movimientos aislados que pueda detonar en una manifestación, no solo por el tema del Politécnico, sino por el tema de violaciones a los derechos humanos, desapariciones, el tema de las reformas. El tema de las reformas, o sea, es un polvorín el Estado mexicano, ¿no? El país es un polvorín que cualquier cosa, como este movimiento estudiantil, lo puede estallar. Entonces, por eso creo que es la diferencia, pero por desgracia, hechos, pues tú lo dijiste bien, una desgracia que el Estado esté haciendo asesinatos sumarios y que solo se culpe a tres soldados, ¿no? Cuando viene un alma, en otros lados debería haber caído ya el secretario yo diría que debería de caer el secretario de la defensa, porque es una atrocidad. Y digo, y no solo el secretario de la Defensa, se vuelve a cuestionar el modelo. El modelo. En Estados Unidos, por un amorío que se filtró con el director de la CIA, terminó renunciando, una cosa así. Y aquí un asesinato de 22. Deja de lado que sean criminales, se les debió haber agarrado y procesado. No, los mataron. Sí, decíamos que esto vuelve a poner sobre la mesa varios temas que han estado asociados. Esta cuestión de que intervenga el ejército en cuestiones de seguridad pública, que ha sido cuestionada justamente por este tipo de efectos, ¿no? Que muchas organizaciones de la sociedad civil, que muchas voces dentro de la academia, dentro de la opinión pública, habría advertido ya este tipo de cuestiones. Bueno, las estamos viviendo, allí están. Desafortunadamente no hay manera de velarlo, no hay manera de taparlo. Hay que poner atención en esto, ¿no? Las estamos viviendo curiosamente ahora y las están aceptando el Estado mexicano, el Ejército, la institución que representa el Ejército, por esa filtración, que seguramente habrá que ver quién filtró esas fotos, porque es seguramente desde el propio Ejército que hay esa inconformidad. Malestar. Ellos mismos yo creo que filtraron esas fotografías que detonan, digamos, este cambio de lectura y esta aceptación oficial de decir, sí, hubo ejecuciones que no tendrían que haberse dado. No hubo, como dijeron en un inicio, un encuentro entre delincuentes buenos y malos. No es cierto. Fue a partir de las fotografías, fue a partir de también esas lecturas de peritos ajenos o externos, que empiezan a decir, oigan, es que esto no es normal, esto no es un caso de enfrentamiento entre delincuentes y el ejército o soldados, no. Fue a partir de filtraciones y entonces tienen que rectificar el ejército, tiene que rectificar gobernación y decir, vamos a actuar con todo el peso de la ley, bla, 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 bla. Pero a partir de eso, ¿no? Y eso lo estamos viviendo y lo hemos estado viviendo desde que el ejército está en las calles, ¿no? O sea, porque recordemos que para el ejército es complicado porque no está preparado para labores policíacas, ¿no? Ellos no, o cuando menos el ejército no le ha dado una capacitación de labor policíaca, porque esa no es su función es defender a la patria de algunas, pues de las invasiones, es guerra, ¿no? O sea, y que al final ya es una vacilada. Imagínate que los gringos que quisieran invadirnos, nuestro ejército contra el ejército gringo, incluso contra el de Guatemala, ¿no? Que dicen que el de Guatemala está incluso hasta más capacitado. Y tienen ya más experiencia. Ahorita a lo mejor el mexicano también ya ha tenido roces, pero los ejércitos tendríamos que incluso repensarlos, ¿no? Sí, bueno, Costa Rica ya no tiene ejército. No hay ejército, ¿va? Pues, sin una muy buena policía. Pero incluso el tema de las policías, en lugar de ser una policía cercana, preventiva, se le está dando una capacitación militar. No, hay varios temas. Parte de la gravedad de esto son hechos que ya se acusaban cuando Felipe Calderón propone esta estrategia
frontal de ataque a la delincuencia organizada, que ya se señalaba se ha dicho que a veces las fuerzas del ejército entran a exterminar. Esta, digamos, leyenda urbana, esta lectura que se ha dado, esto que se ha señalado, digamos, en la Vox Populi, desafortunadamente empata con este tipo de manifestaciones, ¿no? Esta situación, esto de que no haya procesos legales donde digan que tú efectivamente estabas o no involucrado, qué estabas haciendo ahí, cómo estabas, cuál era la situación. Todo esto vuelve a revolverse con este tipo de volvemos al tema cosas, principal, ¿no? que hemos tratado en varias ocasiones en esta mesa, ¿no? O sea, independiente, supongamos que el ejército hace buen trabajo, repele la agresión y en lugar de repelerla, pues los captura y los lleva a proceso. Es ahí donde también tiene un fuerte embudo la justicia, porque no los procesa. O sea, salen sin recibir sentencia o están en bote sin recibir sentencia, y es ahí donde la impunidad selectiva pues funciona, ¿no? Bueno, pero esta es la serpiente que se muerde la cola, porque finalmente es un Estado que no es capaz de garantizar ¿Pero no crees que es cuestión de voluntad? O sea, quisieron agarrar al Chapo y lo agarraron. Fácil, sencillo. Quisieron agarrar al H y lo agarraron. Que también no sabemos qué está detrás de todas esas para todo capturas, eso ¿verdad? tiene Y que aprehensiones. más que allá que trabajo policiaco, yo lo veo es un reacomodo entre también quién está involucrado o quiénes no estarían involucrados para darle protección al Chapo durante tanto tiempo, al Beltrán Leiva y a los distintos jefes de los cárteles. Pues hay gente involucrada, hay políticos involucrados, hay empresarios involucrados, hay banqueros involucrados y obviamente las fuerzas del orden. Todo un sistema. Entonces, cuando capturas al Chapo y no hay ningún movimiento que caiga, cuando menos el policía, o sea, la mínima no cae. Y luego vas y agarras a Beltrán Leiva, otra cabeza enorme de un cartel muy poderoso, y no hay, bueno, esperemos que ahora sí, ¿verdad? ¿No crees que el problema es de voluntad? Pues es más grave que esto, ¿no? Eso es lo preocupante cuando hay este tipo de manifestaciones. Por eso hablábamos de estrategias fuera de la ley del propio Estado mexicano, ¿no? Que eso es muy, muy grave. Ahí todo se pierde, ¿no? Garantía de nada hay en esos terrenos. Y esto es lo muy grave de esta nueva lectura del caso Tlatlaya. Esto es lo muy grave de la diferenciación de la atención al caso que se da en Guerrero. Que ya mencionabas, es muy importante que toquen eso, en Guerrero, lo del Politécnico. A ver, ¿dónde ha estado la atención? Porque les da un pavor seguramente la movilización estudiantil, ¿no? Esta del Politécnico, porque ya decías, puede aglutinar, puede ser la amalgama de otras causas, que son las causas de los mexicanos, y entonces les da un pavor, ¿no? Les da un pavor impresionante que este movimiento haga mella y que empiece a fraguar ahí. Sí, en toda la sociedad. Y pues a lo mejor para concluir sería el tema de que todo este tema nacional repercute aquí en Zacatecas, ya tú lo decías, con el tema de la agresión al compañero Margarito de Página 24, donde independientemente del trabajo que se le pueda juzgar, ¿verdad?, periodístico, o las versiones de que le daba voz a un grupo o a otro, pues ese a lo mejor el papel, ese debe de ser esclarecido por la autoridad. Nosotros pues desde aquí a lo mejor manifestar solidaridad hacia él, hacia el gremio, de que estas cosas no deben de pasar, y pues el tema de la semana también sería la reunión del gobernador con Osorio Chong. Sí, pues es una reunión que digamos no se menciona desde la parte oficial, pero Segov se reúne con los gobernadores de los estados que lamentablemente tienen ahorita los índices más altos en delincuencia, ¿no? Tienen puntos rojos. Ya lo decía Zacatecas, de acuerdo a la ENVIPE de 2012 a 2013, es el sexto estado con el crecimiento delictivo mayor. Entonces, están las extorsiones, están las amenazas y están los robos
parcial o total de los vehículos, como los 3 delitos que en Zacatecas se notan más frecuentes. Pero está ahí el tema. Digamos, estas reuniones no son fortuitas o no son por nada, no son gratis, pues, ¿no? Y verlo, ojalá que funcionen, va ese reajuste en la estrategia de seguridad, que ojalá vaya más en el sentido de la prevención, de restablecer el tejido social y de que les den oportunidades, a lo mejor no es de seguridad, sino más bien de crear las oportunidades económicas, de acceso a los servicios de salud, a la educación, en fin, todo lo del desarrollo humano. Claro. Y bueno, un tema que viene ya pronto para revisar en el caso nuestro, que es este asunto de la Ley General de Víctimas, de la próxima concreción en el Estado de una ley local, y que bueno, a un año de la Ley General de Víctimas, poco más, pues no se ha visto que desde las instituciones se socialice, que se dé a conocer, que se insista en su existencia, en las posibilidades que le da a la gente de asesoría, de cobijo, para quienes han tenido el infortunio de padecer este tipo de casos que siempre son muy graves, que afectan, trastocan todos los aspectos de la vida de una persona, y bueno, ahí está eso también sobre la mesa, ¿no? Muy bien. Está sobre la mesa para que lo revisemos nosotros, le demos seguimiento y que los lectores puedan conocer un poco más acerca de esto, esta ley que ya está aquí en Zacatecas en las comisiones, pero también lo importante y lo que trataremos de abordar en este trabajo va a ser la voz de los que no han tenido voz, ¿no? Suena ya hasta medio en cliché esas figuras ahí, casi retóricas, de las víctimas, escuchar a las víctimas, esos casos, esas historias desgarradoras, fuertes. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.